Bueno, a la espera de poder conectarnos con los alumnos que se vayan integrando a esta clase, eh, hasta el momento no hay ninguno, pero bueno, no importa porque la clase va a quedar alojada en, en el campus virtual. Eh, Voy a compartir pantalla con el texto que tenía preparado para hoy. Eh, Básicamente queríamos analizar el ejercicio práctico de cubrir, ¿cierto?, una conferencia de prensa, en este caso por las razones que estamos viviendo, ¿cierto?, era una conferencia vía Zoom, ¿cierto?, vía virtual. Pero, bueno, da lo mismo el formato, con que uno tenga acceso a las fuentes, lo importante es el tratamiento que hace el periodista de las fuentes. Y a mí lo que me interesaba especialmente era que viéramos cómo, cómo el periodista debe traducir esa experiencia, ¿cierto?, que es lenguaje oral, traducirla al lenguaje escrito. Básicamente, cuáles son las normas, los cambios, las diferencias y las similitudes que hay entre el lenguaje oral, que ocurre en la realidad, en el hecho mismo donde nosotros vamos a cubrir, y luego toda la transición que hay del lenguaje de la comunicación oral al lenguaje escrito. La idea era hacerlo con los casos prácticos, ¿cierto?, de los compañeros, de los estudiantes, ¿cierto?, pero por el problema de la huelga de estudiantes, esta clase vamos a tener que hacerla un poco en teoría. Entonces voy a compartir pantalla el documento que tenía preparado para la clase de hoy, que de todas maneras va a quedar alojado en la página del campus virtual. Entonces comparto pantalla. De todas maneras, este material va a quedar subido al campus virtual también. Ahí estamos. Bueno, es obvio que en la comunicación oral, ¿cierto?, es decir, en la conferencia de prensa que nosotros estamos reporteando, sea presencial o virtual, el mensaje es captado por el oído. Y en el escrito, obviamente, el mensaje es captado a través de la vista, ¿cierto? En el lenguaje oral, o sea, en la conferencia de prensa, va a existir bueno, en tiempos normales, ¿cierto?, va a existir una interacción entre el emisor y el receptor. En el caso del lenguaje escrito, o sea, nuestras notas periodísticas, cuando son publicadas en medios escritos o virtuales, ¿cierto?, no hay retroalimentación entre el emisor y el receptor del mensaje. Es decir, por eso es tan importante que nuestros textos periodísticos escritos sean completamente claros, concisos y entendibles 100%, porque a diferencia del lenguaje oral, en el lenguaje escrito, el receptor no puede preguntar ni hacer dudas, ni hacer consultas sobre alguna duda que tenga, por algún error, por alguna ambigüedad, o que no se entienda nuestro texto periodístico. En el lenguaje oral, o sea, durante la conferencia de prensa, el contenido del mensaje habitualmente se refiere a temas generales y puede referirse a muchos temas. Obviamente, al hacer el trasvasije al lenguaje escrito, nosotros tenemos que sintetizar y elegir solamente los temas más interesantes periodísticamente. Es decir, un texto periodístico no se trata solo de una mera transcripción de lo que ocurre, literal de lo que ocurre. Un periodista debe elegir y tener algunos criterios periodísticos de jerarquía y de relevancia. O sea, solamente los temas más interesantes periodísticamente van a ir en nuestro texto, ¿ya?
periodístico. Otra diferencia es que, obviamente, el lenguaje ¿cierto? La conferencia de prensa, por ejemplo, o el seminario, o el lanzamiento que nosotros acudamos como periodistas, va a ocurrir solamente durante el instante en que ocurre, ¿cierto? Obviamente. Pero nuestro texto periodístico, que va a masificar los contenidos que se emitieron durante esa conferencia, se va a mantener en el tiempo, va a ser duradero, que nuestro formato, ¿cierto?, que puede ser un periódico, una revista, un medio virtual, va a permanecer en el tiempo, físicamente o virtualmente, ¿cierto?, subido a internet o en diarios, ¿cierto?, como documentación. La conferencia de prensa es espontánea, ¿cierto? Inmediata, ¿cierto? Puede contener errores de lenguaje, puede contener errores sintácticos, gramaticales, en las formas orales, en los mensajes orales que expresan nuestras fuentes. Nuestro texto periodístico, a diferencia de eso, va a ser corregido las veces que sea necesario para lograr una comunicación óptima para el lector, ¿ya? Obviamente, en la conferencia hay un lenguaje informal, ¿cierto? Y en el lenguaje escrito hay ciertas reglas sintácticas, gramaticales, que nos obligan a usar un lenguaje formal, ¿cierto? La conferencia de prensa que nosotros vamos a asistir, ¿cierto?, va a haber algunos recursos no verbales, como la intensidad de la voz, como el ritmo, el tono, ¿cierto?, la intensidad de las expresiones, ¿cierto?, los aspectos anímicos, ¿cierto?, de nuestras fuentes, que nosotros podemos describir de alguna manera en nuestros textos periodísticos, pero no 100%. En cambio, en el lenguaje escrito, en nuestros textos periodísticos, va a haber recursos verbales, es decir, los títulos y subtítulos que nosotros escojamos, ¿cierto?, que van a ser síntesis de lo más importante, de lo más atractivo periodísticamente de los mensajes de nuestras fuentes, ¿cierto? Además, el tipo de tipografía, los signos de puntuación, la estructura, la organización de párrafos. O sea, son otros tipos de recursos que nosotros usamos en el lenguaje escrito, que son muy diferentes al acto primario de la conferencia de prensa que nosotros estamos reporteando. Por ejemplo, en la conferencia de prensa, una fuente, ¿cierto?, un entrevistado puede utilizar un vocabulario impreciso, puede ocupar mal una palabra, puede caer en errores de pronunciación, de redacción, gramaticales, de sintaxis. Puede hacerlo porque en el lenguaje oral, bueno, hay cierta informalidad. Pero al traspasar esos mensajes con errores al lenguaje escrito, o sea, es decir, al papel, a nuestros textos periodísticos, el periodista debe corregir esas equivocaciones, por ejemplo, de acentuación, de pronunciación, gramaticales, de la organización de una frase, ¿cierto? Deben corregirse para que el lector entienda todo perfectamente. Obviamente el periodista no debe cambiar el sentido original de la frase, el contenido original de la frase, solamente la forma que está expresada para que finalmente el lector entienda, ¿cierto? Por ejemplo, en la conferencia de prensa, en una entrevista cara a cara, ¿cierto?, o virtual por estos días, ¿cierto?, un entrevistado puede ser redundante. Puede repetir muchas veces una palabra o contenidos superfluos, por ejemplo, que no son tan importantes periodísticamente. Puede tener muletillas, una palabra que se repite una y otra vez, que lo hace en forma inconsciente, ¿cierto? Pero al traspasarlo, al transcribirlo en un texto periodístico, nosotros tenemos que borrar esas muletillas, a menos que sean una característica muy esencial del entrevistado, que forme parte de su personalidad de alguna manera, ¿ya? Y que el lector lo entienda, o sea, tiene que ser una persona bastante conocida que hable de cierta manera. Si es una persona que no es tan conocida, entonces nosotros debemos corregir y borrar y cambiar todas esas reiteraciones para que el lector entienda perfectamente el mensaje que está enviando la fuente, ¿ya?
por ejemplo, nosotros podemos cambiar el orden de las oraciones en el texto escrito, ¿cierto? Completar las frases que quedan incompletas en el lenguaje oral, en la informalidad de una conversación o de una presentación, ¿cierto? De una conferencia de prensa. Pueden haber omisiones, ¿cierto? Datos que en el momento en que la fuente esté hablando no recuerda el nombre de una persona, el nombre de un libro, el nombre de un país, el nombre de una institución. Nosotros debemos completar esa información. No pueden aparecer omisiones en nuestro texto periodístico, ¿cierto? Eh, Obviamente también debe haber una estructura y un orden lógico que muchas veces no está presente en el lenguaje oral, en la conferencia de prensa. Entonces nosotros debemos arreglar todas esas pequeñas imperfecciones. Por ejemplo, la utilización de modismos, de muletillas, de estas palabras que se repiten constantemente, ¿cierto? Que uno tiene y que todas las personas tenemos, y que los entrevistados y las fuentes obviamente lo hacen de forma inconsciente. Nosotros tenemos que borrarlas. También, por ejemplo, los modismos, la forma de hablar. Muchas veces nosotros tenemos que neutralizar ciertas formas de hablar para que el lector entienda lo que está diciendo. Eso queda a criterio del periodista. Otras veces, no necesariamente, tenemos que neutralizar esas marcas de dialecto, geográficas o sociales. Por ejemplo, si estamos entrevistando a una persona de origen social humilde que habla de una forma especial, o, por ejemplo, en el caso de un reo, ¿cierto? De una persona que está sufriendo un periodo de encarcelación, que habla en el lenguaje que se habla en la cárcel, que es el COA, nosotros ahí tenemos que tomar una decisión. Si vamos a cambiarle la forma de hablar para que se entienda, o dejar algunas referencias, por ejemplo, el lenguaje del COA, que es el lenguaje carcelario. Es interesante que si bien se tiene que entender el mensaje, hay que dejar algunas marcas de ese lenguaje, de ese argot, de ese slang tan particular que tienen, por ejemplo, personas de clase alta, ¿cierto? Que hablan con una forma especial, con ciertas palabras, o personas de clase baja, que también tienen su forma especial de hablar, o personas extranjeras, por ejemplo, entrevistados extranjeros que usan palabras que no se entienden en Chile, pero que nosotros podemos conservar el dialecto original quizás colocando la traducción entre paréntesis de la frase o de la palabra, para que se entienda. Ahí es una labor, un trabajo que tiene que hacer un periodista, de contextualizar personas extranjeras, inmigrantes, por ejemplo, en nuestro caso, que no hablan bien español, ¿cierto? En el caso de la población haitiana, nosotros tenemos que hacer que hablan creol, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de mantener el espíritu, ¿cierto? De ese argot, de ese lenguaje específico, pero que el lector también entienda, quizás con una traducción que va entre paréntesis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el idioma mapudungún, ¿cierto? Que sería interesante conservar, si tenemos un entrevistado que es de origen mapuche, ¿cierto? Conservar sus frases y sus palabras en mapudungún y traducirlas entre paréntesis al español, ¿cierto? Bueno, las emociones, ¿cierto? O las actitudes del emisor, de la fuente, no se pueden traducir, ¿cierto? Al lenguaje escrito, salvo que se haga a través de una descripción física o psicológica o ambiental o anímica del personaje, ¿cierto? Es difícil traspasarlo 100%, pero el periodista debe hacer ese esfuerzo de describirle al lector, ¿cierto?, cómo es físicamente su emisor, su fuente, su entrevistado, cómo es psicológicamente, ¿cierto? A través de el ojo agudo de un periodista que es capaz de describir a través de detalles, ¿cierto? Formas de vestir, formas de comportamiento, cómo es su entrevistado. Siempre el lector va a agradecer esa información, que le entrega un valor agregado a la noticia. Obviamente, los textos periodísticos deben poseer una coherencia y una cohesión entre sus partes, a diferencia del lenguaje escrito. Ahí es un trabajo que debe hacer el periodista, que si su entrevistado tiene algunas frases, algunas palabras, que no tengan coherencia, que no tengan una cohesión entre sus partes, las frases, por ejemplo, las oraciones, en nuestros textos periodísticos debemos
tenerlas. Debemos hacer el esfuerzo de darle cohesión y coherencia a los textos que posiblemente por el lenguaje oral informal no lo tengan, pero sin cambiar el sentido del contenido, de lo que está expresando tu entrevistado, ¿cierto? ¿Qué es un texto coherente? Un texto coherente es cuando yo como lector soy capaz de encontrar un sentido y distingo la organización de sus partes. Ahora, para que exista coherencia, los elementos del texto periodístico deben estar relacionados entre sí y conformar de ellos una idea única y unitaria. Por ejemplo, un párrafo, ¿cierto? Que hable de un solo tema específico. Y si tú cambias de tema, bueno, punto seguido, punto aparte, y continúa otro párrafo con otro tema. La coherencia es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta el texto, ¿ya? La unidad básica de un texto es la oración, y un párrafo es un conjunto de oraciones sobre un mismo tema, ¿ya? El párrafo comienza con una mayúscula y termina con un punto aparte. Esas son reglas básicas, ¿cierto? Yo aconsejo a no escribir párrafos más de 5 líneas, porque son muy complicados de leer, párrafos de 10 líneas, 15 líneas. El lector, tanto en computador como en papel físico, es muy difícil que los lea, así que yo aconsejo mínimo 5 líneas, máximo 8 líneas. No llegar a las 10 porque el lector se encuentra con un parrafón que es muy difícil de asimilar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de un texto que no tiene unidad temática y que cambia de asunto constantemente, y luego la corrección. Cómo debería estar bien organizado, bien enunciado, ¿cierto?, con frases y oraciones que se relacionen entre sí, que van subordinándose de una idea principal o un tema a una idea secundaria, ¿cierto? Ahí tenemos ese ejemplo. Y si se integra algún compañero, me comenta y podemos revisar sus trabajos prácticos, ¿cierto? Para aplicar, para darnos cuenta cuando un párrafo no tiene unidad temática y es difícil de entender, a uno que sí tenga una unidad temática y sea fácil de entender 100% por un entrevistado, ¿cierto? Es muy importante que en los párrafos de 5 líneas, por ejemplo, que forman parte de nuestros textos periodísticos, ocupemos 1 o 2 puntos seguidos al final de cada oración. O sea, no podemos escribir un párrafo seguido, con puras comas, o sin comas, sin ningún punto seguido. Por ejemplo, podemos escribir oraciones de 1 línea y media, ¿cierto? Ocupar 2 puntos seguidos, ocupar 3 oraciones, y con eso conformamos un párrafo de unas 6 líneas, usando 2 puntos seguidos entre medio. Y obviamente con el punto seguido final, con el punto final, ¿cierto? Con el punto aparte, que es importante también colocar. Nunca olvidar de poner el punto aparte al final de un párrafo, para que el lector entienda que la idea siguiente es diferente, o que es una continuación. Bueno, y el punto final obviamente siempre se utiliza para poner fin a un texto. Es muy importante que durante la escritura, la redacción de nuestros textos periodísticos, tengamos completamente identificados a nuestros entrevistados, ¿cierto? Nuestras fuentes. Es importante colocar, ojalá, la edad, el nombre completo, nombre y apellido, ¿cierto? Y el cargo o profesión u oficio que ocurre. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo periodístico, ¿cierto? Dice Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ahí va entre comas el cargo que tiene, ¿cierto? Celebró el Día de la Mujer. Este puede ser un título, ¿cierto? O el primer párrafo de un lead, y es muy importante identificar nuestras fuentes y confirmar que no equivocarnos en los cargos, ni en la ortografía de los nombres, ¿cierto? Ni tampoco en las edades. Todos esos datos tienen que ser confirmados, ¿cierto? Se puede googlear, se puede recurrir al currículum, ¿cierto? A la biografía en Wikipedia de la persona, o directamente con la persona, preguntarle la edad, qué cargo tiene, qué profesión tiene, ¿cierto? Confirmar esos datos. No nos podemos equivocar en esos datos básicos. Hay que ser muy preciso con los nombres, los apellidos, la edad, la profesión, el cargo o el oficio que cumplen nuestros entrevistados. Bueno, la utilización de comas es clave en cuando nosotros presentamos a nuestros entrevistados. Ese cargo, ese oficio o esa profesión tiene que ir entre comas, luego del nombre, ¿cierto? Como lo vimos en el caso pasado.
Bueno, aquí es un pequeño repaso de ortografía, que nunca es malo tenerlo, ¿cierto? Porque no siempre el corrector ortográfico del computador va a corregir algunas palabras, ¿cierto? Entonces es importante que el propio periodista, el autor del texto, sea su propio corrector. Y es necesario entregar textos periodísticos impecables, ¿cierto? Impecables. Las comillas. Súper importante ser muy riguroso al momento de transcribir nuestros textos periodísticos, especialmente las frases que vamos a seleccionar entre comillas como citas de nuestros entrevistados. Hay que transcribir literalmente lo que se dijo. Si hay alguna incorrección, se enmienda, se cambia, pero sin cambiar el sentido original de sus frases. Si no, vamos a tener un problema en que el entrevistado va a desconocer lo que dijo, y eso es muy grave. Y se coloca entre comillas exactamente la frase que se dijo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso: no toleraremos ningún tipo de violencia de género, entre comillas, coma, dijo Michelle Bachelet, expresidenta de la República. Aquí tenemos la frase entre comillas, escrita literalmente como lo dijo el entrevistado, luego el verbo, ¿cierto? Bueno, una coma, ¿cierto? El verbo, el nombre completo, nombre y apellido del entrevistado, luego una coma, su profesión, oficio o cargo, ¿cierto? Y el punto seguido o aparte correspondiente. Esa es la forma, es el modo, el modelo que se usa en periodismo escrito para las frases entre comillas. La frase entre comillas, el literal, exactamente como lo dijo. Luego una coma, el verbo en pasado o en presente, su nombre completo, otra coma, el cargo, oficio o profesión. Y el punto final, o seguido. Aquí esta famosa frase del Padrino, la película El Padrino, ¿cierto? Voy a hacerle una oferta que no podría rechazar, dijo Vito Corleone. Existen otras maneras de presentar citas si son muy largas, por ejemplo, que es separar la cita con en este caso, por ejemplo, vemos la continuación de la frase que vimos en la página pasada, ¿cierto? Que era, no toleraremos ningún tipo de violencia de género. Si esa frase continúa y nosotros queremos colocarla, quizás tengamos que colocar una coma, cerrar comillas, una coma, señaló Bachelet, coma, abre comillas nuevamente, porque no hay ninguno que sea mejor, ninguna violencia de género que sea mejor que otra, ¿cierto? Se cierra comillas y se cierra con punto. ¿Sí? También se pueden usar guiones, ¿cierto? Para citar diálogos. En este caso está la frase completa del Padrino, ¿cierto? Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. El tema de los usos de gerundios, que detecté en los trabajos prácticos que se usaron muchos gerundios para los títulos. No se usan gerundios, ¿cierto? Porque el gerundio habla de acciones anteriores que ya se realizaron, y la idea del título es que sea en presente o en pasado, ¿cierto? Pero nunca con estas expresiones que se están realizando, que son simultáneas, que alude el gerundio. En este caso, el gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones. Se entiende, pero correctamente debería ser, el título correcto debería ser, gobierno aprueba decreto que regula las importaciones. Lo mismo en este título, por ejemplo, la municipalidad de Recoleta publicó una ordenanza prohibiendo el acoso sexual. Lo correcto debería ser, la municipalidad de Recoleta publica ordenanza que prohíbe el acoso sexual. O mujer fue agredida por su marido, muriendo horas después en el hospital. La versión correcta debería ser, sin gerundio, ¿cierto? Mujer es agredida por su marido y muere horas después en el hospital. Algunas muletillas que nosotros usamos habitualmente en el lenguaje oral son los adverbios terminados en mente, ¿cierto? El auto andaba rápidamente. Son unos niños terriblemente traviesos. La víctima trabaja muy cerca de su casa. Hay que tratar de eliminar todas estas repeticiones de adverbios terminados en mente, que uno en el lenguaje común, en el lenguaje oral, ¿cierto? Lo puede hacer, porque es un lenguaje informal, una conversación informal, pero al momento de pasar a la formalidad de lo escrito, pueden producir cacofonías y monotonías que alejen al lector, ¿cierto? El lector puede dejar de leer nuestro texto si hay muchas palabras
que producen ruido en la comunicación. Entonces es importante, simplemente, aunque lo haya usado muchas veces nuestro entrevistado, esos adverbios terminados en mente, o los muy, ¿cierto? Tratar de eliminarlos porque producen un ruido en la lectura, ¿cierto?, de nuestros textos periodísticos. Lo mismo en el caso de algunos barbarismos, ¿cierto?, que son palabras que se pronuncian igual, pero que se escriben de manera diferente. Lo vimos en algunos textos periodísticos. En este caso, ¿cierto? Lo hecho por lo echó, ¿cierto? O el verbo echar, ¿cierto? De salir de un lugar, ¿cierto? O el verbo lo hecho por hacer, ¿cierto? Aquí también tenemos casos de ambigüedad. Tampoco podemos incluir en nuestros textos periodísticos mensajes ambiguos que no se entiendan 100%. Ahí la claridad tiene que ser 100%, y si hay alguna ambigüedad nosotros en el lenguaje oral tenemos que corregir. Bueno, las cacofonías, ¿cierto?, que son las repeticiones de palabras. Por ejemplo, están filmando un filme en mi ciudad, o el comentarista comentó, o esta que es bien extrema, su obsesión es la fijación de una condición que detenga esta situación en la región. Puras palabras terminadas en ción o en on, ¿cierto?, deben ser corregidas, aunque se hayan emitido en el lenguaje oral. Aunque no está el compañero, ¿cierto?, presente, quiero corregir un ejercicio práctico, ¿cierto?, que recibí por mail. Lo voy a abrir para compartir en pantalla y vamos a ir corrigiendo paso a paso cada uno de las estructuras de su nota periodística, ¿cierto? El título, la bajada, el lead y los párrafos siguientes del cuerpo de la noticia y el remate final. Voy a buscar el trabajo que envió Marcos. Acá lo encontré. Y lo voy a corregir en pantalla, para que vean. En general está bastante bien el trabajo, pero hay algunas pequeñas imperfecciones, ¿cierto?, relacionadas con lo que acabo de contar. Serían interesantes que ustedes tomaran conciencia, ¿cierto?, que hay que corregir las pequeñas enmiendas que se puedan hacer. Ahora paso a compartir el trabajo de nuestro compañero. Bueno, este es un caso de una pauta virtual, ¿cierto? Se hizo por YouTube Live, ¿cierto? El lanzamiento de 3 libros que mezclaban el estallido social y la crisis sanitaria, ¿cierto? Y sus 3 autores hablaban, ¿cierto?, en orden cronológico, uno tras de otro, ¿cierto?, para explicar la aparición, la publicación de estos 3 libros. Aquí vemos el título y la bajada. Si bien están correctos gramaticalmente, en la sintaxis, en la forma de escritura, yo hubiera preferido un título y una bajada más fuertes, más informativos, ¿cierto? Y les voy a pasar a mostrar cuál hubiera sido la forma en que yo lo hubiera escrito. Inmediatamente voy a subir. Estos son los títulos propuestos por Marcos. Yo hubiera optado por este título, ¿cierto?, que alude a los temas, ¿cierto?, pandemia y revuelta que se trataron en la conferencia, y luego una frase entre comillas de alguno de los participantes. En este caso, el COVID es como un terrorista porque no sabes cuándo ingresa ni cómo.
una frase periodísticamente llamativa, ¿cierto? Que llama la atención, que capta la atención del lector, y que efectivamente se dijo durante la conferencia. Entonces uno la puede usar perfectamente, ¿cierto? Entonces, pandemia y revuelta, el COVID-19 es como un terrorista porque no sabes cuándo ingresa ni cómo. Que es más fuerte periodísticamente, que estamos asistiendo al fin y al comienzo de algo nuevo, que son frases demasiado ambiguas, que no contextualizan bien ni los temas ni lo que se dijo, ¿ya? Entonces hay que ser más precisos periodísticamente y se pueden utilizar, obviamente, frases, entre comillas, de nuestros entrevistados que tengan fuerza, obviamente, la mejor frase, no cualquier frase, ¿cierto? Veamos la bajada. Yo creo que esta bajada le falta información, obviamente. Solamente sabemos que fueron 3 académicos que expusieron sus visiones, pero no sabemos qué es lo que dijeron, y se dice el nombre de la conferencia, pero faltan mucho. Por ejemplo, yo puse a través de una videollamada grupal de la plataforma Jitsi, ¿cierto? Que es la alternativa a Zoom, o sea, el cómo. ¿Quiénes? Mónica Ramón Ríos, Alejandra Castillo, Camila Vergara y Rodrigo Carmi, que son los autores y moderadores de la conferencia. ¿Quién? Que analizaron la relación entre injusticia social y muertes relacionadas al coronavirus, entre otras discusiones. Urgentes que ya estaban enunciadas en sus libros, Asamblea de los Cuerpos, El Porvenir se hereda, República de Plebeya, son los nombres de los. Y además coloco un dato práctico para el lector, que si uno entra al sitio de la editorial va a poder leer un adelanto de estos libros, y que se pueden comprar online, como las librerías están cerradas, en este sitio, lacomuna.cl, y llegan directamente a la casa. Entonces, la información, ¿cierto? Y datos prácticos, porque como estamos en esta situación tan de aislamiento social y de cuarentena, no hay librerías abiertas, pero se pueden leer los libros, parte de los libros online, o comprarlos en una tienda virtual. Que son datos prácticos que al lector le van a hacer. Entonces, bueno, ahí queda claro que necesitamos un título no tan ambiguo, sino que más directamente asociado a la conferencia que asistimos, ¿cierto? Y periodísticamente más atractivo, con una frase entre comillas. De algún entrevistado, alguna frase notable, digamos, que periodísticamente sea atractiva. Y luego en la bajada, ¿cierto? Tienen que estar las 6 W del periodismo, ¿cierto? Qué, quién, cómo, cuándo, dónde o por qué, y algunos datos prácticos, en este caso, dónde poder leer gratis los libros o dónde poder comprarlos virtualmente. Vamos al lead, veamos qué tal está este lead, escrito por el compañero. Al escuchar las ponencias entre una multiplicidad de problemas técnicos, lo primero que me llama la atención es el lenguaje. Por entre medio de la presentación se cuela un todes, amigues, compañeros, compañeres, que de inmediato me dice que estoy frente a un grupo de pensadores. Hay un uso político del gobierno para apropiarse de la revuelta, enfatiza Alejandra Castillo, doctora en filosofía y profesora de la Universidad de Ciencias de la Educación, reconocida voz feminista. Ya, está bastante bien este lead, ¿cierto? Me gusta porque se refiere a una particularidad de la conferencia, que todos los participantes hablaban en este lenguaje de integración, ¿cierto? De tolerancia, ¿cierto? Con el todes, el amigo, es el compañero, ¿cierto? Que está bastante bien que el periodista, en este caso el autor, lo hayan hecho notar, ¿cierto? Y luego una frase, pero una frase buena, ¿cierto? De una entrevistada, ¿cierto? Una de las participantes. Pero tengo la impresión que esa frase la dijo otra persona, ¿ya? Ahí creo que es un error, porque esta frase, ¿cierto? Hay un uso político del gobierno para apropiarse de la revuelta, creo, ¿cierto? Según lo que yo tengo entendido, esa frase no la dijo Alejandra Castillo, sino que la dijo Mónica Ríos, que es la moderadora. Entonces ahí hay que, si tú tienes alguna duda o te confundes, hay que volver a la grabación original, ¿cierto?, de tu texto y comprobar que efectivamente esa cita la haya dicho Alejandra Castillo. Porque, según tengo entendido, esa frase la dijo Mónica Ríos, que es la moderadora. Entonces ahí habría un problema, que identificamos mal una cita
con su emisor. Nos equivocamos ahí. Yo tengo el recuerdo que esa frase la dijo la moderadora y no la escritora. Entonces ahí le pido al autor, por favor, que revise, ¿cierto?, sus grabaciones y confirme que exactamente esa cita eh, la dijo esa persona. Si no, estamos colocando en voz de un emisor, de una fuente, una cita que no dijo. Y eso es grave porque, obviamente, el emisor, la fuente de tu entrevistado puede enviar alguna carta, ¿cierto? O reclamar, ¿cierto?, a tu jefe o a tu editor, ¿cierto?, o al director del diario, del medio de comunicación donde trabajes, que la citaste una frase que no existió o que ya no dijo, lo que es bastante grave, ¿cierto? A nadie le gusta que aparecer en medios públicos, ¿cierto?, diciendo algo que realmente no dijo. Entonces ahí yo le pido al autor que por favor revise cada una de las citas que aparecen entre comillas y si realmente lo dijo esa persona. Yo, según mi memoria, esa frase no la dijo Alejandra Castillo, la dijo Mónica Ríos. Pero bueno, eso va a quedar pendiente cuando el alumno vea esta grabación de la clase, ¿cierto? Bueno, en general el resto de la crónica está bastante bien porque está en orden cronológico, tal como ocurrió, ¿cierto? Primero habló Alejandra Castillo, ¿cierto? Luego viene un subtítulo y habló el segundo presentador, que es Rodrigo Carmi. Y luego tres, habló Camila Vergara, y también separado por subtítulos. Está muy bien esa estructura, muy clara, muy precisa, además que así realmente ocurrió. Así que me parece adecuada la estructura del cuerpo de la noticia. Obviamente a mí me hubiera gustado que de Rodrigo Carmi, por ejemplo, hubiera más frases, entre comillas, porque Rodrigo Carmi tuvo frases mejores que esa. Por ejemplo, habló según tengo entendido, bueno, él es el autor, el emisor de esta frase que yo di título, ¿cierto? El COVID-19 es como un terrorista porque no sabes cuándo ingresa ni cómo. Esa me parece una frase bastante fuerte que debería estar incluida en el texto, en el subtítulo o incluso en el título. Creo que ahí faltó elegir más frases llamativas. Por ejemplo, Rodrigo Carmi hizo una alusión al último discurso de Salvador Allende, chilenos váyanse a sus casas, con el llamado cuarentena también, hizo una analogía. También habló de la polémica visita de Piñera a la Plaza Dignidad, y dijo que ahí el presidente declaró una guerra de nombres, porque en Twitter luego se disculpó de los inconvenientes que pudo haber causado su paso por Plaza Baquedano. No dijo ni Plaza Dignidad ni Plaza Italia, sino que Plaza Baquedano, como reivindicando un gesto ahí de que él nombra como quiere las frases, aunque a los lugares, ¿cierto?, del estallido social, aunque el resto del país lo haya denominado popularmente Plaza Dignidad, ¿cierto? Entonces, hay bastantes frases llamativas de Rodrigo Carmi que en este caso eh, no están en el texto y que yo creo que por importancia periodística, por jerarquía, por su valor periodístico deberían estar. Pero en general estoy conforme con la estructura, ¿cierto?, que está ordenada, está separada en párrafos bastante cortos, con subtítulos, ¿cierto?, que corresponden, con los tres entrevistados. Está bien. Ahora tenemos que incluir más frases polémicas o que llamen la atención, no bastarnos con una solamente, sino que en general los tres escritores emitieron frases de bastante crítica al gobierno, entonces esas frases que son importantes tienen que estar incluidas en nuestro texto. No conformarnos con la primera que se nos ocurre, la primera que encontramos, sino que revisar todo el texto y seleccionar las que más nos llamen la atención, y si son muchas, bueno, se incorporan. Algunas incluso nos pueden servir como texto. Entonces yo hubiera dejado, ¿cierto?, este título,
esta bajada. Hubiera mejorado, hubiera completado las bajadas originales, ¿cierto? Con más contexto, con más información, con más datos. Está muy simple, ojalá datos prácticos, como esto que la llamada no fue por Zoom, sino por Jitsi, ¿cierto? Los nombres de los libros, los nombres de los autores, tienen que estar, y estos datos prácticos de dónde leer y dónde comprar, que siempre son útiles, ¿cierto? Y en general, la bajada, perdón, el lead, que vendría a ser esto, los primeros párrafos me parecen que están bien, pero hay que confirmar, y eso está ahí, que esta frase realmente lo haya dicho Alejandra Castillo, ¿cierto? Bueno, yo voy a dejar en campus virtual el texto original entregado por este compañero, ¿cierto? Y luego la voy a acompañar de la corrección completa que yo hubiera hecho, como yo hubiera escrito la nota, para que ustedes vean las diferencias. Bueno, lamento que no haya habido ningún estudiante hoy día, pero entiendo que es por el tema de la paralización, y no hay problema, ¿cierto? Todos tenemos problemas de conexión o problemas X, ¿cierto? Pero lo importante es que esta clase va a quedar alojada en el campus virtual, y yo voy a subir al campus virtual también el ejercicio original y el ejercicio corregido con todas las enmiendas correspondientes.